Telles y les doy la bienvenida al conversatorio, la historia total del punk desde el Reino Unido a Estados Unidos a Colombia. Es un placer acompañarlos en esta transmisión especial de Canal Capital, el canal que durante 13 días será el canal oficial de la 32ª Feria Internacional del Libro de Bogotá. Este conversatorio que estamos llevando a cabo en el pabellón Viva la Música es uno de los más taquilleros dentro de los 1.700 que nos trae en esta versión la feria entre actividades culturales, artísticas y también profesionales. La razón es que vamos a tener invitados de lujo. Va a estar el músico y autor escocés David Keenan. También una de las figuras más reconocidas es el bajista y también fundador de la banda de New Wave Rock Blondie, quien es Gary Lachman. Y por último va a estar Marco Sosa, fundador y también editor de lo que es La Valija de Fuego. Ellos tres van a ser los encargados de contarnos la historia del punk desde distintas latitudes y obviamente desde cada una de sus perspectivas. Así que con este pabellón a reventar los dejo a ustedes con la historia total del punk. Buenas noches. Bienvenidos a la Filbo 2019. Este año, el hilo conductor de todos nuestros eventos es Leti. Queremos mandar en esa conversación siempre compleja, nunca concluyente, donde inicia la libertad. Bienvenidos a esta charla, que evidentemente es una charla muy esperada por todos. Esta es la historia total del punk. Bienvenidos todos. Por favor, recibamos a todos nuestros invitados con un gran aplauso. Buenas noches a todos. Esta es la historia del punk, del Reino Unido a Estados Unidos a Colombia. Voy a decirles a ustedes más o menos qué temas vamos a tratar, ya que tenemos solo una hora, así que vamos a aprovechar el tiempo lo que más se pueda. Vamos a hablar sobre la historia del punk, cómo se vivió el punk en cada una de estas capitales, cuáles son los puntos de encuentro. Todos estos tres señores tienen algo en común, y es que son escritores, investigadores o conocedores del género punk y derivados como el post-punk, new wave y algunos otros. También estaremos hablando de las diferencias, así que ante todo quiero un aplauso para nuestros queridos participantes David Keenan, Gary Lachman y Marco Sosa. Bueno, voy a decir quién es cada uno para comenzar esta charla. David Keenan. Aquí está, sí señor. Él es músico, escritor escocés y ha participado con agrupaciones de post-punk como Telstar Ponies. También tiene discos como solista, el cual incluye reseñas de lo que fue el post-punk. Él regularmente escribe artículos para medios culturales como The Wire, la Melody Maker, The Guardian, The New York Times, la revista Mojo, Uncut y algunos otros. En el año 2017 fue su debut literario con la novela Memorial Demise, que recibió el premio Coiled Bristol Prize Shortlist de la publicación London Magazine. También escribió un libro de no ficción que recibió el premio Coiled Bristol Prize Shortlist de la publicación London Magazine. También escribió un libro de no ficción sobre el post-punk británico. David Keenan, un aplauso por favor. A mi lado derecho está el señor Gary Lachman. Sí, señores, fundador de la agrupación Blondie. Un gran aplauso para Gary. Gary es más conocido en el medio musical como Gary Valentine. Él es músico, bajista de Blondie, fue fundador de la agrupación.
escritor del libro New York Rocker, y antes de dedicarse a la escritura de libros sobre cultura y tradiciones musicales, también ha incursionado en el esoterismo occidental. Él fue miembro fundador del grupo Blondie y escribe también para varias revistas de Estados Unidos y Europa. Libros destacados de política y oscurantismo, una historia secreta de la conciencia y los maestros secretos del mundo occidental. En el 2006, el señor Gary Lashman fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. A mi izquierda está el señor Marco Sosa, quien es muy conocido en nuestra ciudad. Él es librero, amante e investigador del punk colombiano. La librería La Valija de Fuego es importante en nuestra capital. Él es su fundador, él es editor de La Valija de Fuego, una librería que lleva 10 años en pie y como editorial cuenta con más de una veintena de títulos publicados, algo que quiero felicitar por brindar cultura a este país, que es lo que necesitamos. En la actualidad, el señor Marco Sosa desarrolla edición e investigación en fenómenos como el fanzine y el punk en Colombia. Él realizó el proyecto de Fanzinoteca de la Biblioteca Nacional de Colombia, que se lanzó a finales del 2018. Un aplauso para Marco. Bueno, vamos entonces ahora sí a entrar en materia. Yo creo que en este momento lo más importante sería preguntarles a ustedes lo siguiente. Siendo el punk un movimiento cultural y estético importante en el siglo XX, me gustaría que cada uno de ustedes nos cuenten su apreciación sobre el mismo a partir de la experiencia de Gary Lashman como músico y escritor, David como músico y escritor y Marco como seguidor e investigador del género. Así que, por favor, cada uno. Punk rock and maybe more punk rock post-punk. y quizás el post-punk más específicamente, a mí me voló la cabeza. Yo venía de un pequeño pueblo en Escocia, cerca de Glasgow, que se llamaba Airdrie, un pueblo desesperado. Y durante varios años, a finales de los 70 y principios de los 80, se vio transformado por el punk rock. Yo antes iba a la calle principal del pueblo y veía que la gente pasaba. Era muy joven como para estar en los grupos, pero la gente se veía increíble. Tenían sus botas de cuero, las camisas rasgadas, fumando. Era una locura. Hizo que incluso un pequeño pueblo pareciera eléctrico. Yo sé que punk se asocia con Londres, Nueva York, Manchester, pero para mí fue increíble que el punk pudiera electrificar los pequeños pueblos y que la gente pudiera creer, a pesar de que no vivieras en un gran centro urbano, igual podías hacer arte que estuviera vivo y fuera emocionante. Y por eso Memorial Device, el libro que escribí, es la historia del punk en un pequeño pueblo. No es fácil ser agritpop en Airdrie. No es fácil. De hecho, yo diría que es más difícil ser agritpop en un pequeño pueblo. Así que para mí esta gente se volvió como héroes, como mártires del punk rock, como mártires artísticos. Y para mí transformaron la forma que yo veía la realidad. Transformaron las posibilidades que se abrieron para mi vida. Hicieron que incluso un pequeño pueblo pudiera parecer un lugar romántico donde cualquier cosa pudiera pasar. Well, punk for me was something that Para happened mí a el bit punk later. sucedió un poco después de que yo empezara a tocar en Nueva York en 1975. En aquel entonces no tenía nombre. Era rock subterráneo o rock de Nueva York, pero lo principal fue una respuesta
al estado medio cargado en el que estaba el rock a mitades de los 70. Lo que dije en otras entrevistas es que tenías que venir de la escuela de música de Juilliard para tocar rock and roll. Y eso es porque Emerson, Lake and Palmer, todo se trataba de una gran capacidad musical y eso tiene su lugar, pero eso no tenía nada que ver con la esencia del rock. Lo que sucedía en Nueva York a principios de los 70 con los New York Dolls y después personas como Patti Smith y los Ramones y Blondie era que estábamos volviendo más o menos a las raíces. No se trataba de ser un gran músico, se trataba de tener la pasión y la emoción y la energía para montarte ahí y hacerlo delante de la gente. Yo empecé a pasar tiempo en Nueva York por ahí en el 72 en un club que se llamaba 82, que comenzó como un club de drag. Todo el mundo se vestía ahí en drag para tocar ahí, se ponían vestidos y toda esa clase de cosas. Y personas como David Bowie y Louis venían y pasaban tiempo ahí porque era el lugar más genial de la ciudad. Y se trataba de poder jugar un acorde. Uno de los grandes músicos de aquel entonces es Johnny Thunders, que fue en los New York Dolls y después estuvo en los Heartbreakers. No era Eric Clapton, no era Hendrix, pero nadie podía tocar un acorde de la como él. Él le daba con todo su poder. Y cuando yo fui a verlas, me pareció que yo podía hacer eso. Yo no tengo que ser un gran músico, lo único que tengo que hacer es aprender un par de acordes, montarme y tener la actitud. Y el otro aspecto fue cuando personas como Patti Smith y Tom Verlaine de televisión, Richard Hill, estaba originalmente en la televisión y después estaba con Johnny Thunders en The Heartbreakers, ellos trajeron otro aspecto, un aspecto de poesía. Les gustaba la poesía francesa simbólica, que puede sonar un poco remoto, pero todo se trataba de transformar tu propia experiencia para que fuera arte. Y todos vivíamos en la calle en aquel entonces. Mick Jagger tenía esa canción, Engines, acerca de que sin plata, sin ropa. Él nunca tenía plata en su ropa. Nosotros, en serio, no lo teníamos. Nosotros teníamos ropa rasgada porque era lo único que teníamos. Compraba ropa en ropa reciclada. Eso se volvió después un tema de moda para Gucci en los 80, pero en aquel entonces era lo único que podíamos pagar y se trataba de traer tu vida y hacerlo tú mismo. No tenías que unirte a un club y volver a la casa y aprender cualquier cosa que había aprendido Steve Howe de Yes. Lo único que tenías que hacer era montarte al escenario y tener la actitud. Y eso es lo que estaba pasando en Nueva York en el año 75, 76 y CBGB, el lugar donde todo esto se daba. Y la gente lo sintió. Glasgow es más allá del más allá. Yo jamás podría sobrevivir ahí, estoy seguro. Pero logré sobrevivir en The Bowery en Nueva York en el momento en que sí que era The Bowery. Y todo el mundo vivía en el mismo barrio. Blondie tenía un loft, The Ramones, Talking Heads tenía un loft. William Burroughs de los Beatniks tenía su casa por ahí. Todo el mundo estaba en el mismo barrio, así que había una sensación de comunidad, gente diciendo, vamos a retomarnos esto. Ya no va a ser un tema corporativo, vamos a volver a las raíces. Y para eso estaba yo. Bueno, ya tenemos el punk en Estados Unidos, en el Reino Unido, ahora vamos aquí en Colombia. Marco. Bueno, primero que todo me agrada ver caras que veo hace mucho tiempo en la calle, verlas también acá en este espacio porque el punk se construyó en la calle. Acá en Bogotá el punk fue la banda sonora ideal para romper con la monotonía y con el conservadurismo de un país. Entonces en esa medida habían como dos tendencias musicales underground muy fuertes, que eran el metal y el punk. Yo siempre hago la referencia de que los metaleros prefirieron el Averno, nosotros preferimos las cloacas y éramos muchos menos. Y no esperábamos otra cosa, digamos, el punk se esparció como, digamos, lo que contrario a la historia que se cuenta análoga a Londres, Nueva York. El punk fue una erupción global, o sea, fue un virus que contaminó todo el mundo. O sea, hubo expresiones en Colombia en el año 78 con Complot, hubo expresiones en Suráfrica, hubo expresiones en Brasil, con Los Cojones en Chile. Entonces, digamos, lo que el punk era una necesidad de la juventud de romper con un rock and roll domesticado. Y en esa medida en Colombia entra a jugar en un contexto social y político muy complejo.
Entonces, digamos lo que nosotros somos herederos de ese tiempo, de la violencia de un país, del vástago del conservadurismo, y el punk lo que entra es a romper, digámosle, irrumpir. Y las primeras formas de expresión eran tomarnos las calles, es decir, o sea, aprovechar las calles, tomarlas como propias en un país donde la gente no salía por miedo a la violencia. En esa medida el punk empieza a hacerse un ruido primitivo, digámoslo, o sea, una música poco afinada, poco arreglada, digámoslo, una estética no tan prolija como ahora, y en esa medida empezábamos, como decir, a patrullar las calles como rata de ciudad, ¿no? Entonces, a conformar nuestros propios espacios y a romper con la cultura de lo establecido, digámoslo, porque esto era una sociedad muy aburrida, o sea, esto era monótono, o sea, por ejemplo, cuando la gente que ahora se preocupa mucho porque Antanas Mocos como un liberal, cuando en verdad cuando él llegó a la alcaldía lo único que hacía era corretarnos a los punks y a la gente que era diferente. Entonces había toque de queda a las 11 de la noche y todo el mundo se iba para la casa y el que no se iba para la OPJ, en ese caso nosotros, que la OPJ es como una especie de cárcel transitoria, ¿no? Digámoslo, creo que muchos de los que estamos acá la visitamos varias veces. Entonces el punk nace para eso, el punk nace como el estado de cólera de la juventud frente a un país conservador. Y en esa medida vamos a aprender a los golpes, sin saber mucho de bandas, también un poco con un oscurantismo frente al conocimiento de la música, porque Colombia no es un país de tradición muy rockera. Entonces en eso uno, no sé, se inventaba mitos sobre las bandas, intercambiaba cassettes, no había internet y era todo muy precario. A eso le sumamos pues la violencia del país, el conflicto armado y demás, y también hizo que el punk tuviera una propia casta, una propia cepa. Ahorita sacamos un libro sobre el punk en Castilla, un barrio de Medellín que fue el embrión del punk, un barrio golpeado por la violencia y la miseria, y el libro se llama Mala Hierba, y eso es lo que somos. O sea, el punk nació en un país lleno de flores para hacer la mala hierba que dañaba ese jardín, que mostraba toda su inmundicia, mientras que en la calle sonaban las bombas, nosotros cantábamos esa destrucción en los bares, en las casas, en los ensayaderos, y éramos capaces de poetizar todo eso que estaba pasando en el país, en un entonces que nadie más se atrevía. Fuimos capaces de conocer otras realidades y autoformarnos muy jóvenes y muy inocentemente. Éramos una especie de ángeles con la cara sucia. Entonces eso fue el punk para nosotros. Cuando yo escuché la primera banda de punk, para mí rompió con todo. O sea, era la capacidad de ser transgresivo, de ser visceral, de ser refractario. Y en esa medida el punk fue constituyendo, digámoslo, un grupo marginal y automarginado. O sea, no queríamos ser representados. Y éramos eso, éramos los hijos de la calle, los hijos de la noche, los que nos encontramos en la 19 cuando solamente habían putas, borrachos y gamines, porque la gente le daba miedo salir porque le pasaba algo. Y así se formó el punk en las calles, sin ensayaderos, precariamente. Y ese fue el punk en Colombia, como lo que pasa acá, todo hijo de la violencia. Entonces, por ejemplo, muchos de los primeros punkeros, digámoslo en el caso de Medellín, no viven fruto de esa violencia. Muchos de nuestros amigos también se han ido fruto de esa violencia y otros aprendimos a reconocernos y a reconstruirnos en un país como este. Bueno, muy bien. Ya cada uno de nuestros participantes ha hablado sobre su experiencia del punk en cada una de sus ciudades. Ahora, escuchen con atención esta pregunta. Considerando que la explosión del punk se dio en los años 70, como ustedes lo dijeron, con New York Dolls, Sex Pistols, Clash, The Damned, Ramones, etc., se consolidaría luego en los 80s con Black Flag, Minor Threat, Dead Kennedys, Circle of Jerks, Bad Brains, etc. Y se reformuló en los 90s, en la época del alternativo, con agrupaciones como Green Day, Offspring, Pennywise. El negocio de la música ha cambiado mucho. Y fíjense ustedes que el punk ha sobrevivido a través de las décadas. Y hoy en día, cuando no existe un sello disquero que ordene que haya una moda, que ahora ya no es el metal, que ahora es el electrónico, que ya no es el electrónico, que es esto, ya el negocio ha cambiado. Ustedes, desde sus capitales, desde sus ciudades, desde el Reino Unido, desde la capital del mundo, New York, y desde Bogotá, ustedes, ¿cómo visualizan el punk en el 2025, en el 2030? ¿Qué le depara al punk? Pues a mí me parece que es difícil estar en la misma posición en la que estábamos en aquel entonces cuando comenzó el punk. Me parece que con tanta información disponible
Es muy fácil hoy en día. Si quieres escuchar a los Sex Pistols, pues los googleas y puedes descargarte toda su discografía, todas sus canciones y puedes hacer lo que quieras. Pero en aquel entonces, cuando empezamos con el punk, todo era más difícil. De hecho, era una especie de misión, como tú dijiste. Tenías que salir a las calles. Tenías que estar allá afuera conociendo a otras personas, yendo a los clubes peligrosos, tratando de averiguar de qué se trataban estas bandas. Pero también había un entendimiento masivo del punk, que es una parte clave de su evolución. A mí me fascina una cosa que me dijiste tú, de que el punk se tradujo a distintas partes en distintos países. Antes del Internet era mucho más difícil que esta información instantánea llegara a distintas partes. Créaslo o no, a mí no me encantan los Sex Pistols. Yo me acuerdo cuando era niño, la gente me decía, ¿has escuchado ya los Sex Pistols? No pueden tocar sus instrumentos y sin embargo hacen música. Y son los Sex Pistols. Pueden tocar sus instrumentos. Cualquier persona aquí que no puede tocar su instrumento, no puede tocar una canción de los Sex Pistols. Bla, bla, bla. Pero lo que era interesante para mí era la forma en que los Sex Pistols crearon el punk rock. En el pueblo del que veía yo, decían, yo acabo de leer de un grupo que hace música sin saber tocar sus instrumentos. Entonces decían, pues hagámoslo. Así que se tomaron en serio a los Sex Pistols y al hacerlo fueron más allá que los Sex Pistols mismos. Hicieron punk rock de verdad. Sabían que no podían tocar sus instrumentos. Y a través de un entendimiento masivo y habiendo sido tan plenamente inspirados por la idea del punk, lo llevaron más allá. Y para mí post-punk es lo más interesante porque se vuelve punk. Punk se vuelve una forma de fundamentalismo que, como dijo Gary, tenía que pasar en aquel entonces. Pero una vez que se da el punk volvió a evolucionar y absorbió muchas influencias. Tienes punkeros en la radio tocando reggae, tocando Captain Beefer. Todas estas cosas se incorporaron al punk. Así que el punk sigue vivo y constantemente evoluciona. Pero eso es lo que siempre ha hecho, si me preguntas a mí. Y parte de su evolución viene de un entendimiento masivo, de hecho. Muchas gracias. Thanks a lot, David. Okay, Gary. Well, I mean, you know, Glenn Matlock could play. Pues Glenn Matlock podía tocar y lo echaron. And he liked the Beatles. That's why Y a él le gustaban los Beatles y por eso lo echaron. Pero con Sid Vicious él podía tocar. Yo creo que hoy en día, hace mucho tiempo que no estoy en la industria de la música, he estado escribiendo de los últimos 23 años. En los 90 volví a tocar con Blondie en el esfuerzo de reunión que hicieron. Pero como comentario, yo creo que soy la única persona en la historia del rock and roll que fue echado de la misma banda 2 veces, con una separación de 20 años. Hice cantidad de conciertos y grabaciones con ellos en el 96 y el 97, y después me dijeron que ya no querían trabajar conmigo. Bueno, está bien. Yo creo que hoy en día, pues la tecnología actual hace que sea otra historia de lo que era cuando yo lo hacía a mediados de los 70 y principios de los 80. Lo único que tenías en aquel entonces era un grabador de cassettes. No existían las computadoras de hoy en día. Si tenías suerte, tenías un vinilo de 45, ibas a las tiendas y les pedías si podías dejarlo ahí en la tienda y si te lo venderían. Hoy en día no necesitas nada de eso. Si tienes suerte y tienes buena música, lo puedes montar a YouTube y de la noche para la mañana te puedes volver sensación. Así que la disponibilidad de la tecnología es una cosa positiva. La otra cara de eso es que crea una especie de sobreproducción. Cualquier persona puede montar cualquier cosa a las plataformas y hay tanto que es difícil. Tienes que poder discriminar entre lo que es bueno, lo que vale la pena, lo que no. Así que creo que está la misma estética de hazlo tú mismo que está en la esencia del punk tanto en Nueva York como en el Reino Unido.
Una de mis historias favoritas del punk del Reino Unido creo que era algo así como, vengan a ver a Susie, están en Generation X, ellos se saben 2 acordes, la otra banda se sabe 3 acordes. Algo muy sencillo, mientras que hoy en día la tecnología está disponible que permite que la gente monte música que es mucho más compleja de lo que nosotros hacíamos en aquel entonces, pero sigue habiendo ese sentimiento de hazlo tú mismo. Puedes evitar el mundo corporativo. Lo que escuchábamos antes, yo creo que eso es uno de los temas. A mí siempre me pareció que es lo que sucede entre los movimientos que es real, lo que sucede antes de que se vuelva algo grande. Hay un espacio, 1 año o 2, en que la gente hace cosas muy interesantes. Y después llegan los hombres en traje, los ejecutivos de la industria musical, y tratan de hacer algo de dinero y se vuelve otra cosa. Pero es lo que sucede entre tanto. Y creo que hoy en día con el Internet y con YouTube se puede mantener una especie de otredad marginal. Puedes publicar algo y hacer que 10.000 personas lo escuchen. Y eso sigue siendo una especie de subterráneo en la Internet. Así que toda la idea de la banda de punk de Nueva York era volverlo a llevar a las raíces. Que no se trate de hacer mucho dinero, sino volver a la esencia. Así que con la tecnología que está disponible hoy en día, la gente lo puede hacer a una escala más grande, aunque también hay preocupaciones que tenemos que contemplar. Thanks a lot, Gary. Marco. Bueno, yo creo que si para el 2025 el punk es Green Day, apague y nos vamos. O sea, aquí no hay nada que hacer con Green Day. No, mentiras, pero yo creo mucho más allá del punk. Primero, que no se puede hablar de una historia total del punk, porque es que el punk no es una historia única. O sea, es que el punk también depende del contexto donde está. O sea, en el 77 había bandas en el lado soviético haciendo punk frente a la censura del Estado, inclusive perseguidos por la Stasi. Entonces yo digo que el punk también obedece a sus contextos sociales muy particulares. Yo pienso que hay un punk antes del Internet y otro después del Internet, pero lo más interesante del punk antes del Internet es que había una intranet punk, o sea, era la capacidad de hacerlo como una familia disfuncional, pero funcionaba. Era la capacidad de que todos estamos en diferentes partes, con distintas situaciones, pero existían las cartas, los apartados postales, existía el carteo, viajar. Llegaba gente desde Perú y decían, oiga, va un man de Perú, no sabe quién era, pero el primer punkero que en el terminal era él. Entonces era la capacidad de construir otro tipo de fraternidad, digámoslo, pese a la diferencia de lo anómalo, porque es que lo que tiene el punk y lo que le hace vivo y lo que lo hace delirante a la vez, es que es disfuncional. O sea, digámoslo, es un género musical lleno de antivalores. Y eso es lo que lo hace único, o sea, eso es lo que lo hace ecléptico y lo hace situarse a la misma escala de los movimientos estéticos y culturales del siglo XX, de los cuales también bebe, como el Dada, como el surrealismo, incluso muy fuertemente el situacionismo. Entonces, digamos lo que pensarse un punk al 2025 o pensarse una historia del punk como una historia total es pensar que la humanidad solo tuviera una forma de historia. Y yo creo que la historia del punk se construye a diario. O sea, la gente que va a los conciertos, que toca en bandas, que apoya la escena, que día a día cree en esto. No sé si como el fenómeno ese mi estilo de vida porque se volvió como el cliché, sino que en verdad empieza a construir su escena. Desde los antivalores como el hazlo tú mismo, la solidaridad, porque una sociedad como esta, salvo lo comercial o la carga institucional de una empresa, esos son antivalores, es la capacidad de construir eso, de generar desde la diferencia. Y el punk desde esa anomalía permite toda esa cuestión. O sea, yo digo que el punk salvó mi vida porque es que el punk a mí me politizó precariamente, muy joven, y me va a conocer un mundo que en este país no podía conocer. Mientras hablaban del narcoterrorismo, de la guerrilla, a mí me llegaban fanzines y sabía qué pasaba en Inglaterra, que había un movimiento antinuclear, que había punks en México, que había un lugar que se llamaba El Chopo. O sea, era conocer una realidad cuando no había internet, de mandar cartas con un diccionario de la Rus traducidas. Hello, I send you a tape, thanks, mal escrito. Sí, porque esas eran las cartas que uno mandaba, porque inglés nadie sabía. Y mandar cartas hacia Polonia, a Japón, esperarse un año, año y medio para que lo volvieran un vinilo o un cassette y que de repente le dijeran, no, yo quiero conocer Colombia, listo, venga. Entonces digamos que eso era lo que hizo el punk algo mágico para mí, porque era eso, era como subvertir el contexto del tedio religioso, de una sociedad aburrida, de una ciudad sucia,
Entonces era como romper todo eso, y yo creo que la historia del punk todavía se sigue viviendo, porque todavía hay gente que cree en los toques, todavía hay gente que cree, no es la cuestión de la escena como algo superfluo, sino de la capacidad de construir con el otro, de generar bandas, hacer conciertos a pérdida, porque todo el tiempo los hacemos. Sí, porque es que yo he sido amante de las causas perdidas, por eso tengo una editorial, una librería, y me gusta el punk. Y esas son las causas por las que debemos luchar, porque es que hay que salir de la corriente, o sea, hay que ser una cosa, digámoslo, anómala, intersonal, y en esa medida el punk se constituye como la banda sonora de todo eso, el motor dinamizante. Entonces pensarnos una totalidad del punk, o un punk a 20 años, cuando me preguntaba mi mamá a los 18 años, ¿usted qué piensa hacer de su vida? Yo le decía, no sé, y si me lo pregunta ahora le digo lo mismo. O sea, yo todavía me emborracho, peleo, voy a conciertos, me hago la paja, o sea, me gusta el punk, entonces yo creo que no es una cuestión de edad, sino como es una postura frente a la sociedad, ¿no? Frente a lo que nos oprime, pues que de una u otra manera también buscamos una forma de reaccionar. Entonces pensar un punk de aquí a 10 años me da igual, o sea, el punk soy yo y con los que lo hago, y si lo hace alguien más, bacano, hágale, jale. Pero es eso, y pensar que el punk es Green Day es otra cosa. O sea, yo personalmente, eso es como yo me acuerdo cuando salió Green Day, eso es como si nos hubieran dado 2 bofetadas en la cara. Uno decía, ¿qué pasa? Y veía gente así con el pelo verde y un monopatín, y decía, ¿pero esta mierda qué es, güey? O sea, ¿son punks? No, pues les gusta el rock, chévere, pero eso no es punk. O sea, a mí me ponen Accept y me gusta, me ponen Queen y me gusta, me pone Gali Galiano y me gusta, pero eso no es punk. O sea, no es. Bueno, como melómano y seguidor de la historia del rock, como productor de radio durante 29 años, me he dado cuenta que el género más antisistema es el punk. He visto que actualmente se han incrementado en el mundo la corrupción y veo que no han aumentado las agrupaciones de punk, sino por el contrario, priman otros géneros musicales comerciales como el reggaetón y demás. No sé qué está pasando con las juventudes hoy en día. Me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué pasa en Londres? ¿Qué pasa en Nueva York? ¿Por qué las nuevas generaciones no están reclamando lo evidente? Well, I think one of the reasons is, and you touched on it, is people Creo que think una de that las razones, y tú lo mencionaste, es que la gente piensa que punk rock es un tipo con el pelo verde. Pero el punk, de hecho, tiene mucho más sutileza. Una de las cosas que yo, acerca de las que escribí en mi libro, es que el punk inspiró a la gente para que hicieran mucho más que simplemente tocar música punk. Punk inspiró a las personas para que pensaran, ¿qué puedes hacer tú? ¿Cuál es el talento artístico que tienes tú? Quizás sabes ponerte unos zapatos divertidos o montar un póster de tu banda favorita. O quizás te vuelves pintor o artista o un escritor. Porque lo más importante del punk es permiso para ser quien eres al 100%, sin importar lo que debiera ser o la cultura o lo que te indica la cultura. Así que por una parte, punk hoy en día está bastante difuminado, no es tan fácil de reconocer. Recibes una postal de Londres, pues The Last of the Mohicans, eso ya es un cliché, eso es basura. Y punk se ha vuelto miles de cosas distintas. Yo lo pienso como una especie de contagio cultural que infecta otras partes de la cultura. Me parece que desde luego vivimos en un mundo post-punk. Y ya todo es tan diverso. El punk ya se soltó, está en libertad. Pero lo esencial del punk es el sentido de permiso. Tienes permiso de hacer lo que quieras. Hazlo tú mismo. Eso es clave. No se trata del contenido, es el impulso, la energía que te dan ganas de crear algo. Eso es el punk. La forma en que caminas por la calle, la forma en que te paras. Así que es posible que no se reconozca inmediatamente, pero ahí está y es real. Y eso ya ha sido absorbido, absuelto por la cultura más amplia. Y eso es punk. Well, I mean, I would say, like most things, you have something happen. Yo diría, como en la mayoría de los casos, sucede algo, es nuevo, es fresco cuando empieza.
Y después, como nosotros le decíamos, los hombres con traje llegan y ven cómo pueden ganarse la vida con eso. Y algo se vuelve fácilmente reconocible, se reduce a un símbolo. Y en mi experiencia, cuando yo tocaba música, cuando llegó el safety pin en Nueva York, para nosotros eso fue el final de lo que estaba sucediendo en Nueva York, porque esta gente de New Jersey, de Connecticut, Long Island, venían a Nueva York y nunca habían estado en Nueva York, pero habían escuchado hablar del punk. Y lo que habían escuchado era que para hacer punk tenías que ponerte un alfiler en tu chaqueta o algo así, o gritabas, o te ponías una cerveza en la cabeza. Cuando estábamos en Nueva York, todo el mundo estaba como en una película de Federico Fellini, con gafas oscuras de noche, como este caballero de aquí. Todo el mundo estaba vestido de negro. Les repito, en aquel entonces nadie se ponía negro. En aquel entonces nadie se ponía negro. Si te ponías negro era algo excepcional. Quizás te movías un poco después de la banda. Cuando vine al Reino Unido por primera vez, estaba todo hecho una locura. La gente se volvía loca, se ponían cerveza en la cabeza. Y la reacción era distinta. Pero una vez que hay un símbolo, como cuando aparecieron los del Imperdible, igual que en los años 60, todo el mundo ya hacía la señal de la paz con los dedos, y eso quería decir que eras hippie. Ese tipo de cosa, en ese momento ya se acabó, se volvió algo masivo. Y desde luego ya no es algo nuevo. Así que, como dijo David, puedes decir punk no es los símbolos fácilmente reconocibles del punk. Punk es esa frescura, esa novedad, es hacer algo que está por fuera del establecimiento y lo aceptado. Supongo que soy la peor persona a la que pudieras preguntarle, porque no tengo nada de contacto con nada de esto ya. Pero cosas como hip hop o rap, ellos tienen la agresión, están bravos, la rabia, la misma que tenía punk en los días tempranos, pero eso también ya es un producto. La gente gana mucho dinero vendiendo su rabia. Se ganan millones de dólares vendiendo su rabia a los públicos. Son cosas de las que casi no sabe nadie. Si quieres hablar del punk hoy en día, son aquellas cosas de las cuales casi nadie sabe. No es como el punk de antes, pero tiene esa misma ética de algo que viene de afuera, de lo aceptado. Es desafiante, es raro, es incierto. No hay garantías de que algo vaya a suceder, pero es fresco y es nuevo. Y yo diría que espero que sigan habiendo personas allá afuera haciendo esto. Como dijimos antes, de la tecnología que está disponible, yo creo que eso les permite hacerlo. Bueno, yo por mi parte creo que el punk nació muerto, pero todavía somos espectros que asustan. Sí, todavía estamos aquí, somos como los espectros de esta sociedad. Igual yo creo que el punk no es solamente la ropa. Hay un poema de Giovanni Oquendo, o un manifiesto, donde él dice que lo importante no es tener taches o cresta o saco y corbata, sino que la influencia de uno sea maligna. En todo el sentido de lo que significa maligno para esta sociedad, y para mí eso es el punk. O sea, la capacidad de corroer, de subvertir, de ser refractario. Entonces yo vuelvo a la medida que es que a mí no me importa ser el último mohicano, es que yo no hago el punk como un fenómeno de masas, digámoslo. Es también la capacidad de reconstruir y tratar de orquestar con los otros desde nuestros medios y nuestras necesidades. O sea, la empuñadura en primera persona, cuando ellos decían, claro, eran bandas que eran fáciles de hacer porque eran 3 acordes, no sabemos tocar, es eso, nosotros también lo podemos hacer posible. Yo no me gradué de ningún instituto, de ninguna universidad, pero aquí estoy hablando porque yo creo que el conocimiento es válido y que hay formas de hacerlo de forma disidente. El punk también logra eso desde su estética, desde su ruptura, desde sus discursos. Es también la capacidad de encarnar en primera persona lo que queremos. Entonces, más allá de montar una iglesia, decir que todos somos punks y andar con crestas y alabado sea Sid Vicious, es ver cómo empezamos a reconstruir una realidad de nosotros mismos. Y yo creo que el punk está vivo porque uno puede ir a la ciudad del mundo que quiera y por lo menos encuentra en la calle, en la peor calle de la ciudad, un cartel invitando a un concierto de punk. O sea, eso significa que todavía está ahí, esa pulsión todavía está ahí, el punk es una pulsión. Y es ese objeto de deseo que nos atrajo desde muy pequeño a mí. O sea, yo perdí mi infancia por el punk. Yo fui un man que pasó a escuchar punk repeladito. Mientras los demás jugaban tarro, yo me iba a tomar chamber y a la calle a gaminear.
Entonces, eso fue la parte, pero también me hizo ver otra forma de ver el mundo, de apreciarlo, ¿no? No es de lo establecido, sino irse por los linderos, por tratar de esquivar como la cotidianidad. Y esa es la pelea que tenemos que dar desde el punk y desde la sociedad, y es acabar con la cotidianidad. La cotidianidad aburre y mata, y el punk lucha contra eso. Y creo que es de sus diferentes expresiones, porque no todo el punk es igual. O sea, hablar de un punk tipo Blondie, no sé, hablar de una banda acá como Pestes Mutantes o como Desarme en sus principios, es hablar de cosas totalmente distintas. Y ahí vuelvo a decir que es que el punk no nace como una gran comunidad o una intelequia, son sectas. Somos pequeños grupos que nos vamos organizando conforme a nuestra necesidad. Y yo quería hacer una pregunta pequeñita, ya nos están diciendo que vamos a acabar, pero yo siempre he tenido una duda sobre un integrante de New York Dolls que era colombiano, que era Billy Murcia. Él murió en el apartamento de David Bowie. Entonces quería saber si ustedes dos tienen alguna información de Murcia, que fue el primer bajista de los New York Dolls, y era colombiano, ¿no? Bueno, como que solo Wikipedia sabe de él, pero sí era colombiano. Sí era colombiano. No, I mean, Billy Murcia, I mean, he died in London. Sí, él falleció en Londres. Yo no sabía que era en el apartamento de David Bowie, pero aparentemente se tomó demasiadas rojas. Es uno de esos grandes personajes míticos de los tiempos de antaño, antes de que arrancara en serio el punk. Yo me acuerdo de cómo era su música. Su nombre estaba ahí como en el fondo. Era una leyenda, como la gente de Warhol. Fue algo así como la prehistoria a la que yo llegué. Desafortunadamente, yo no sé mucho de otras generaciones, pero sé que cuando me he encontrado con otra gente de esos tiempos, parecía que muchos cayeron, muchos murieron. La mitad de los New York Dolls, Thunders o cocaína, la mayoría de ellos están muertos. Muchas de las personas que conocía de aquellos tiempos, pero como dices tú, hicieron más que caminar del lado salvaje, corrieron, saltaron, hicieron todo del lado salvaje. Me acuerdo de Richard Hell después de que falleció Johnny Thunder, que era genial, tocaba genial la guitarra, se veía de manera maravillosa y no le importaba nada. Pues eso era la esencia de toda esa escena para él. Yo creo que es eso. Pero yo creo que el punk no es que no te importe nada. Creo que es lo contrario. Todo ese aburrimiento estudiado. A los punkeros todo les importa más. Por eso todos se murieron. Dieron sus vidas al punk. A mí me parece, yo siempre pienso en esa canción increíble de los Stooges, que me parece que es esa canción pre-punk que es Dark on Funhouse. Él dice, he sido oscuro y no me importa porque tengo un deseo por el fuego de la vida. Y para mí eso es el punk. Yo ni siquiera lo veo como degradación. En una de las canciones, Jesús murió por los pecados de uno, pero no míos. Agrippa casi murió por todos nuestros pecados. Es ese sentido de martirio, de dificultad. Él se volvió el Cristo de cada uno de nosotros. Así que toda esta gente de que al punkero no le importa nada, creo que es todo lo contrario. Al punkero es a quien más le importa. Están 100% comprometidos y creo que por eso tantos han pagado ese precio, ¿sabes? Creían de verdad. Desde su experiencia como escritores, Gary con su libro New York Rocker, David con su libro Memorial Device y Marco con sus publicaciones e investigaciones sobre el punk en Colombia, pregunto, ¿cómo confluyen el punk y la literatura? ¿Y por qué hablar del punk en el 2020? Yo diría que quizás estamos lo suficientemente lejos culturalmente que ahora la cultura nos toma en serio. Yo escribí mi libro Memorial Device, por supuesto está inventado, es un documental ficticio, pero tantas personas lo leen y después dicen, vaya, escribiste mi vida.
Pero en aquel entonces no me lo tomaba en serio. Yo decía, era solo yo y mis amigos jodiendo la vida, tocando esta música. Nunca grabamos nada. Pero después me puse a pensar, ¿sabes qué? La historia verdadera del punk es la historia de esas bandas que nunca grabaron nada. La historia verdadera del punk es de aquellos que publicaron un fanzine en un pueblo de mierda. Porque entonces dices, pues entonces ¿cómo cuentas la historia de verdad del punk? Si la historia de verdad del punk son bandas que no se documentaron, pues lo ficcionalizas. Así que mi argumento es que la historia ficticia del punk es más verdadera que un recuento veraz, porque estás hablando de algo que no se documentó. Entonces mi libro es una especie de historia oral falsa y hay apéndices, como si fuera un libro de hechos. Y de esa manera puedes buscar los lugares donde suceden los eventos en el libro. Aunque no se dieron esos eventos, es pura ficción, pero de alguna manera si vas a esos lugares, a mí me parece que llegarías más cerca a la realidad psíquica de cómo se sentía ese tiempo y ese lugar y cómo se sentía hacer esta música en estas bandas, que nunca fueron más allá de un impulso a los 19 años. Y yo estoy tratando de consolidar eso y hacer que parezca importante. Yo creo que esto es una gran manera de llegar a la verdadera historia del punk rock. Well, I was just saying earlier, I mean, in New York, Pues como dijimos antes, en Nueva York, después de los New York Dolls, lo que arrancó fue gente como Patti Smith. Y Patti Smith es una poeta. Comenzó leyendo sus poesías en The St. Mark's Church, donde había gente como Allen Ginsberg, todos los de la generación beat tardía, y eventualmente cogió una guitarra y después un piano. Tom Lane, Richard Hill, como dije antes, todos fueron tenían influencia de los poetas simbólicos franceses, algo como Rimbaud. Tommy Lane, su nombre es Tom Biller, pero tomó el nombre de Tom Verlaine, que fue el amante de Rimbaud. Por un tiempo en Londres vivía en la misma calle en la que vivieron ellos en los 70s, y ellos tomaban muchas drogas y se emborrachaban y follaban mucho y los echaban del apartamento. Esto todo era parte de la escena. Se trataba de combinar una sensibilidad poética y volver tu vida arte, hacer que lo que te sucediera en la calle se volviera arte y de manera gradual incorporar la música y otros temas. Así que cuando al principio en Nueva York esto era parte de esto, y ahora Richard Hill escribe novelas, Patti Smith sigue publicando poesía, así que eso siempre fue parte de la escena de manera temprana, y es lo que me atrajo a mí, porque yo leía mucho. Y ir a lugares como CBGB y ver que tocara Patti Smith, como lo hacía en los días tempranos, era una combinación fantástica de un rock de alta energía muy sencillo con una sensibilidad muy poética. Así que eso siempre estuvo ahí. Sigo regresando a eso. Para mí fue un tiempo especial, 1 año, 2 años, cuando sucedió. Después cambió un poco alrededor del año 77, empezó a cambiar y la escena de art rock empezó a difuminarse. Pero fue un momento especial en el que se juntaron esos dos elementos. Un momento único. Ver, por ejemplo, a Patti Smith presentarte y volverse un poco loca en escenario. Yo creo que la relación del punk y bueno, no solo la literatura, sino en general las letras, ha sido siempre muy clara, ¿no? Desde la necesidad de transmitir un sentimiento como todo movimiento estético y cultural, y sobre todo desde otra cuestión que fue el fanzine, ¿no? Que es como el arma debajo de la manga que tenía el punk. Digamos lo que el fanzine también fue formando una tradición literaria donde, por ejemplo, en poetas, como el caso de un fanzine de Perú que lleva más de 25 años publicándose, del cual han salido ahora poetas que son muy renombrados del país. Y pienso que cualquier movimiento estético y cultural siempre ha buscado como una forma de reconocerse y tratar de transmitir lo que hace, y eso se ha logrado desde las letras, desde los fanzines, desde los libros. Pero hay dos visiones que yo creo que, por ejemplo, es lo que estoy tratando de tocar ahorita con la colección de Caótico Punk. O sea, hay la visión externa,
que es un poco para mí incómoda, que es como el antropólogo que llega y dice, la tribu tiene un baile ritual, se aparean, se emborrachan, hablan en contra del sistema, algunos son esto, otros son esto, y lo otro es como la capacidad de los individuos que estamos adentro, como de generar una visión propia, pero eso también cae en el error como del anecdotario, ¿no? Entonces el anecdotario del punky que salía a la calle, etcétera, y está bien y es válido para eso, ve como una cosa muy autorreferente. Entonces también la capacidad de transmitir como otro tipo de inquietudes, de pensamientos, de conformaciones de lo musical y lo estético y cultural, desde el punk nos permite como generar otro tipo de historias, eso es lo que le estamos apostando ahorita con la colección. Entonces, por ejemplo, hicimos una investigación sobre punk y fanzines, hicimos el libro sobre el punk en Medellín. Ahorita también hicimos el libro del Manifiesto Punk, que es el primer poeta punk de Colombia, Giovanni Oquendo, y cuando me refiero a poetas que tienen una capacidad de poética y literaria buena, no es un tipo que escribe una canción Quiero matar a la policía, que está bien y para mí es poético, pero escribía cosas como mucho más profundas. Entonces también la idea, yo creo que todo movimiento necesita eso, o sea, es una necesidad de vida, como transmitir lo que piensa. Y bueno, creo que acá ya nos toca irnos, entonces se despide acá el anfitrión y chao. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Agradecimientos a David Keenan, Gary Lashman y Marco Sosa. Hasta una próxima. Muchas gracias. Un conversatorio que sin lugar a dudas llenó todas las expectativas, realmente 3 invitados magníficos que, parafraseando un poco lo que fue este conversatorio, pues el punk es un género lleno de antivalores, pero también un género desafiante, un género cargado de contagio cultural y artístico para motivarnos a crear, a hacer lo que queremos, a ser felices, a innovar y a salirnos de los parámetros convencionales. Soy Catalina Telles, ha sido un gusto acompañarlos en esta transmisión de Canal Capital. Los invito a que se queden con nosotros, ya que estén muy pendientes de toda nuestra programación en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. ¡Feliz noche! Canal Capital presentó Feria Internacional del Libro de Bogotá.